La sociedad en el módulo 4 del Alto Imperio Romano. Habíamos hablado de los dos primeros órdenes, el orden senatorial y el orden ecuestre. Como ustedes saben, los órdenes son estamentos, o sea, se definen por derechos, privilegios, obligaciones, pese a que tienen una connotación de riqueza y juntos formarían la clase alta o la clase dominante del periodo alto imperial. Eh, como un sector intermedio, la mayor parte de la población provinciana, diríamos, están los honestiores, que son campesinos pequeños y medianos, propietarios de talleres y pequeños comercios. Muchos de ellos son colonos arrendatarios. Se les exige una fortuna de 5.000 sestercios como mínimo, pero si tenemos en cuenta que a los caballeros se les exigía 400.000 y a los senadores 1.000.000 de sestercios mínimos, vemos la diferencia que puede haber entre estos estamentos. Esto estarían dentro de las clases medias o eventualmente medias bajas y habitaban muchas veces en aldeas periféricas a los grandes latifundios de los terratenientes o en las ciudades romanas también, los que se dedicaban a actividades propias de urbanas. Por último estaban los humiliores, que eran aquellos que no tenían fortuna, no estaba censada su fortuna, en su mayoría eran soldados que, como sabemos, en general adquirían la propiedad de parcelas al retirarse del servicio militar. Los emperadores y los generales se lo otorgaban. Eh, Ahora podemos hablar un poco más del ejército. Muchos son jornaleros, pero ahí la competencia del trabajo esclavo en el primer momento del imperio también los desplazó. Por lo tanto, muchos forman parte de esa plebe urbana ociosa que no tiene trabajo y que está a cargo un poco de la manutención del Estado. Bien, creo que de este grupo no me olvido de ninguno. Después están, ya hablamos de los esclavos y de los libertos que van en aumento. Tendríamos que decir algo sobre la situación de la mujer. La mujer en Roma, si bien era una sociedad patriarcal importante, ¿no? De pater familias tenía derechos, por ejemplo, de reconocimiento de los hijos. Si el padre no los reconocía, los hijos no eran legitimados. Sin embargo, tenía más derechos que en Grecia. Era sujeto de algunos derechos civiles como la herencia, como la compraventa de bienes, como la transmisión de bienes. En las clases altas dominaba la casa, las esclavas. En las clases altas el matrimonio era un contrato legal, no estaba asociado al amor, sino más bien a la conveniencia de ese contrato para ambas familias. Existía el divorcio. Y en las clases más bajas, no, la unión libre y allí el trabajo de la mujer, tanto en el campo como en las ciudades, era un hecho natural y normal. Nosotros tenemos a pensar que las mujeres no trabajaban, pero eso se daba más en las clases que nos han dejado registro. En los sectores populares las mujeres contribuían al- piensen en todas las mujeres de los soldados, ¿no? Que quedan en sus casas mientras los hombres están en servicio. Por cierto, el ejército, que lo podemos encarar desde el punto de vista político como uno de los factores absolutamente claves en la unión de los territorios romanos, es también un sector, dijimos, económicamente muy importante, es un gran mercado de consumo y también es un sector social eh, significativo. Primero por su número, porque hablamos de medio millón a 1.000.000 de personas involucradas en el ejército, y después porque como el ejército está generalmente estacionado en las fronteras, afincado ahí durante años, forma como un cordón de población romana que se vincula con el mundo no romano. La frontera es una zona difusa, eh, más tarde se le va a conocer como el limes, o sea, es una zona de trasvase que hay de personas, de mercaderías, de valores culturales, de ideas. eh, En algunos lugares es una amenaza, por ejemplo, en algunos lugares de Britania, del Rin, del Danubio, de la frontera contra el Éufrates hacia los Partos. En esos lugares es más peligrosa y en esos lugares hay destacamentos especiales que crea Tiberio que se llaman glacis.
Pero en general el Limes es una zona em, culturalmente muy interesante, muy interesante. Nosotros hablamos de las invasiones bárbaras en el siglo V, pensamos que hay una frontera impermeable que es de pronto rota por la avalancha de los bárbaros. Eso es inexacto. La frontera siempre fue una zona permeable y los bárbaros se infiltran lentamente en el imperio. Muchos soldados que no podían casarse oficialmente hasta dejar el servicio militar, pero que sí tenían mujeres que eran bárbaras e hijos con mujeres bárbaras. Entonces es un factor de romanización también, que va llevando los valores del imperio a la zona periférica inmediata, ¿no? Bueno, el ejército está organizado en legiones. Para ser integrante del ejército hay que ser ciudadano romano y si no se otorga la ciudadanía en el momento de integrar el ejército. Es un ejército profesional, es pago, tienen buenas retribuciones, tienen donativos. Como se frenan las conquistas en el siglo primero y segundo, no hay botín de guerra, pero hay donaciones de parte de los generales y del emperador y tienen al retiro, como dijimos, la posibilidad de obtener una parcela, de convertirse en propietarios. Mm, También tiene, aparte de las legiones, que más o menos se calcula que tenían unos 5.000 o 6.000 soldados, tenían cuerpos auxiliares de caballería y después estaban las cohortes urbanas, que es lo que vendría a ser la policía, ¿no? En las ciudades. Estoy grabando, digo, porque entra gente por aquí. Bueno, ¿qué les podría decir además del ejército sobre su importancia social? Casi diría que como importancia política yo lo tomaría como una de las claves de la estabilidad del imperio, lo que paradójicamente va a ser después el factor más importante de desestabilización, porque cuando no se logra esa armonía, esa concordia particular que ocurre especialmente en el siglo de Augusto, con los primeros emperadores de la dinastía Julio-Claudia, y después con los antoninos, que sin duda es el siglo de oro del siglo segundo, es el siglo de oro también cultural del imperio. Bajo esa concordia en la que aparentemente viven pueblos tan distintos, eh, clases sociales tan diferentes, cuando eso se empieza a decaer, primero por el lado de la economía, ¿verdad? Hay como un estancamiento que está producido por una economía que tiene técnicas muy arcaicas y que no permite aumentar la productividad y en la medida en que se paran las conquistas también tiene un límite las rentas que se reciben de otras tierras y bueno, por ahí se empieza a desestabilizar todo el cuadro y la fuerza de las legiones ahí desde el momento en que no hay un sistema sucesorio establecido para el emperador empiezan a ser protagónicas en la imposición de sus generales como aspirantes al trono imperial. Y bueno, ahí el ejército, en la crisis del siglo III sobre todo, pasa a ser el factor más grande de crisis política del imperio, ¿no? Las, las guerras civiles, los golpes, si le podemos llamar golpes de Estado, pero digo, las rupturas del régimen que durante el Alto Imperio se había seguido, en el que el emperador vivo asociaba o adoptaba a alguien como su sucesor. Eso, la problemática del Bajo Imperio va a ser, entre otras cosas, la de resolver el problema de la sucesión y del control de las legiones. Y como factor de unidad central, también trabajaríamos la romanización. La romanización es una política en parte, diríamos, espontánea y en parte consciente de llevar los valores de Roma a todo el territorio dominado del imperio. ¿En qué aspectos? Bueno, primero en un aspecto físico visible, ¿no? Se replica la ciudad de Roma en las ciudades imperiales. Los arquitectos romanos establecen más o menos el mismo patrón para todas las ciudades. Los foros, la zona de la basílica donde están los negocios, los templos, los altares, las marcas de poder, que son los monumentos, las columnas, los arcos de triunfo. Hay una arquitectura que unifica el imperio y que hace visible Roma en todas en las ciudades de provincia. Y también hay una asociación
voluntaria, una política expresa de asociación de Roma con las clases altas locales, con los decuriones, que son los gobernantes de las curias, eh, los órganos de gobierno que replican al Senado en las ciudades. La ciudad es un promotor de romanización. Eso es una parte física. Después tenemos otros intangibles, como ser el idioma, fundamentalmente el latín, que domina todo el centro y el occidente del imperio. El griego es más común en Oriente. Las leyes que se imponen en todo el imperio y que es uno de los aportes más grandes de los romanos. La moneda, que circula la misma moneda imperial, la moneda de oro, el aureus, la moneda de plata, el denarius, la moneda de cobre, el sestercio, o sea, la unificación económica y más en un momento de prosperidad donde no hay disputa por la distribución de esa riqueza en los territorios, hay una gran interrelación, forma un elemento de unidad. Y después están los relatos de la grandeza de Roma que son directamente encargados por los emperadores, por ejemplo el caso de la historia de Tito Livio, el caso de Virgilio, que son intelectuales funcionales totalmente al imperio porque se les encarga y lo hacen con mucha eficacia, singularizar a Roma desde su origen como destinada para dominar al mundo. Y de esta manera Roma logra lo que han logrado muy pocos imperios en la historia, que es que buena parte, sobre todo de las clases altas, que son las que controlan las poblaciones, tengan como valor el pertenecer al Imperio Romano, que quieran ser romanos, ¿no? O sea, que el dominado quiera asimilarse a la cabeza del imperio. Eso es muy importante. No es que no haya habido revueltas, las hubo, la de Judea en el año 70 fue muy importante, el cuestionamiento que va a presentar el cristianismo, que lo haremos en otro momento. Existen esos peligros, pero bueno, no sé por qué me pone a detener la grabación, yo no la quiero detener. Existen esos peligros, pero los factores de unidad predominan en el Alto Imperio. No son relevantes los elementos y no han dejado registro, ¿no? Evidentemente la escritura era el patrimonio de las clases altas y por lo tanto no sabemos hasta muy tarde en Roma, recién hacia el siglo IV empezamos a sentir las protestas de algunos de los pueblos o de las personas que sentían el dominio romano como opresivo. Dos palabras más que diría para el tema del derecho, que es uno de los aportes centrales de Roma, la elaboración de un derecho para los ciudadanos o derecho civil, de civitas, tanto en el aspecto del derecho privado como el derecho público, y el derecho de gentes, que se refiere a los que no son ciudadanos romanos y que nosotros conservamos todavía con ese nombre muchas veces en las facultades del siglo XX y XXI. No hubo nunca una constitución escrita unificada de Roma, hubo miles de decretos, de edictos imperiales, de senados consultos, de leyes, en un conjunto muy abigarrado que recién va a empezar a codificarse en el Bajo Imperio. Bueno, creo que vamos a dejar por aquí, nos queda poco tiempo y me parece que el cristianismo nos va a llevar a otro módulo.